también para el módulo 2 de bienes y servicios, compuesto por profesoras y profesores, quienes vamos a tener esta tarde un intercambio en relación con la temática que hemos venido discutiendo durante el semestre, pero sobre temas específicos. Y permítanme decir que don Enrique Muñoz Aguilar es en transporte de autoridad reguladora de servicios públicos, es máster en ingeniería industrial de la Universidad Interamericana y máster en economía de esta universidad. El tema de hoy, el intercambio de hoy, tiene como título Desafíos de la regulación de transporte en Costa Rica, que es un tema fundamental. ¿Cuál es la ruta? Creo que es un tema de debate hacia dónde debemos ir, cuál tipo de servicios públicos tenemos que dar, cuáles son esas características, pero también lo que intercambiamos ahora que nos tomamos un café, cuál debe ser los modelos que deben hacer. Ustedes son jóvenes que van a tener que hacer proyecciones, hacer indicadores, y tenemos que hacerla con datos y con acierto, tanto en el tema de gobernanza como de políticas públicas. No me extiendo más, en nombre mío, pero también de la coordinadora Johanna Alarcón y de todos los compañeras y compañeros, para que sea don Enrique el que exponga, y agradecerle la plática de casi una hora que tuvimos ahora sobre estos tipos de temas que ilustró muy claramente la cátedra para el siguiente año. Así que, don Enrique, lo dejo a usted porque no lo podemos acompañar porque usted tiene la exposición. Muchas gracias, don Carlos, y darle las gracias a la Escuela de Administración de Negocios por invitarme, de Administración Pública. Casi digo la Escuela de Economía, porque me trae viejos recuerdos, pero bueno, perdonen el enredo. Bueno, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Como tengo como 40 minutos o una hora, no sé, yo hablo mucho, entonces, y me gusta que la gente participe, más ustedes que son tan jóvenes. Y si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que quisiera preguntar o decir, pues me encantaría poder más bien intercambiar puntos de vista y problemas que vemos hoy en día en el transporte público. Bueno, para empezar, una semana llena de noticias en temas de transporte con todo lo que pasó en los servicios de la CARPI, ¿verdad? Nosotros estuvimos como locos ahí en la autoridad reguladora viendo todos estos temas y pareciera que cerramos la semana entonces con una charla sobre lo que pasa en el transporte público. Yo le puse a esta presentación cuál es la ruta y traigo como varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la ruta para proveer soluciones de accesibilidad y movilidad de alta calidad a todas las personas? ¿Cuál es la ruta, por ejemplo, para reducir drásticamente todas las externalidades negativas que tiene la movilidad tradicional? Por ejemplo, la contaminación, las presas, los problemas de salud, cómo mejorar la competitividad con un mejor sistema de transporte, y finalmente, cuál es la ruta para mejorar la calidad de vida de la gente, porque el tema de transporte finalmente es un tema de calidad de vida. Estamos perdiendo muchas horas en presas o muchas horas de nuestra vida trasladándonos a los centros de estudios, a los centros de trabajo. Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de un tema de calidad de vida. Y por eso es que creo que el transporte público ha dejado de ser un problema solo para los que hemos usado o los que usan regularmente el bus o usan el tren o los medios de transporte público. Ahora se ha convertido en un problema de todos. ¿Por qué? Porque los que tienen carro y los que tienen bus, los que usan el bus o el tren, finalmente todos estamos en las mismas congestiones y todos estamos perdiendo calidad de vida. Bueno, tan es así que el transporte hoy se ha vuelto un tema central en la agenda nacional, en
digamos, ustedes pueden ver a los precandidatos presidenciales, ya el tema del transporte público es un tema que está a la par de temas tan sensibles como la educación, como la seguridad social, como la salud, y creo que va a ser un gran tema de debate en las próximas elecciones, y no solo debate, sino de búsqueda de soluciones concretas. Ya le adelanté aquí a los señores profesores, a los distinguidos profesores y profesoras de la Escuela de Administración Pública, un poco la respuesta a estas preguntas, y básicamente tiene que ver con repensar y ajustar la institucionalidad y el esquema de gobernanza que tenemos en estas materias. ¿Para qué? Para que esto funcione. No es con el modelo que tiene Costa Rica, con el modelo institucional, que estas cosas funcionan. No hay referentes en el mundo donde el transporte público funcione con una institucionalidad como la que tenemos en Costa Rica, y ahora les voy a dar, digamos, mi punto de vista. Como estamos en la universidad, entonces voy a hablar con un poquito más de libertad, de cosas que a veces cuesta un poquito más hablar en otros foros. Bueno, quería contarles que yo soy el intendente de transporte, trabajo para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, conocida como ARECEP. Es una institución que fue creada en el año, hace 20 años, en el año 1996, se promulgó la ley 7593, ahí les traje algunos ejemplares de la ley. Seguro ustedes que son tan jóvenes me van a regañar porque al final es en papel y no es electrónico, pero bueno, ya estaban hechos en la institución, entonces mejor los aprovechamos. Esta ley entró a funcionar hace 20 años, y la verdad es que a la luz de 20 años de haberse publicado esta ley, pues vale la pena repensar un poquito si el marco institucional actual está en capacidad de ofrecer una solución o una respuesta real a las necesidades de la gente. O sea, en otras palabras, yo mismo que trabajo en la ARECEP voy a cuestionar un poquito en esta presentación si esta institucionalidad es la que realmente puede servir, sobre todo para los años que vienen. Probablemente ha servido para muchas cosas en el pasado y ha tenido muchas cosas buenas, pero hay que pensar en los retos que vienen en el futuro. Una pregunta: ¿quién sabe aquí por qué, que es una cosa que también vamos a dejar de ver, ya no sé si alguno de ustedes, no, yo creo que todavía se ve, ustedes han visto los taxímetros que se usan en el servicio regular de taxi? ¿Quién sabe por qué a eso se le llama la María? El que sepa, le damos unos tiquetes de descuento por el resto del año en todo el transporte público. No, mentira, estoy bromeando, ¿eh? ¿Quién sabe por qué a ese aparato que da la tarifa se le llama la María? Cuidado que busca en San Google porque no se vale, ¿verdad? No, aquí hay mala señal, ya vi, cuesta mucho que nos ¿verdad? Bueno, eso está bueno para no sacar forros en los exámenes y cosas de... ¿Ah? Nadie sabe por qué se llama la María, pero sí saben qué es la María. Sí, okay. Resulta ser que hace muchos años, cuando no teníamos todo lo que ahora tenemos, para no mencionar nombres que lo puedan comprometer a uno, de los taxistas tenían que llamar a la estación central y preguntar cuánto costaba el viaje, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ir de la Universidad de Costa Rica a tal lado? Y del otro lado había una señora que le decía cuánto costaba ese viaje. ¿Adivinen cómo se llamaba? La María, ¿verdad? Entonces, había que llamar a la María para preguntarle cuánto costaba el viaje. O sea, y suena ridículo, probablemente a ustedes les va a sonar súper ridículo, ¿verdad? Yo tengo hijas también, ¿verdad? Mis hijas son tan jóvenes como ustedes y me dicen, papi, pero qué ridículo eso, ¿verdad? Dice, ahora uno se mete y busca, papá, y ahí te da la tarifa y te cobran y todo. Bueno, esa es la evolución que vamos teniendo en todos estos temas. Muchas cosas van evolucionando, van desapareciendo y vienen apareciendo otras cosas nuevas que a la larga ni siquiera todavía sabemos qué es lo que viene.
Entonces, un poquito en esta filmina lo que quiero destacar es dónde estamos y hacia dónde vamos. En el lado izquierdo, pues en realidad traté de mostrar ahí a dónde estamos ahorita, y creo que todos sabemos muy bien dónde estamos, y creo que no vale la pena como gastar mucho tiempo filosofando sobre este lado izquierdo de la filmina, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Que es el lado derecho, el que tiene colores, que es el que más me gusta. Aquí, por ejemplo, puse una noticia que salió hace finales del año pasado, que dice: París prueba minibús sin conductor. Y resulta ser que ese minibús sin chofer es un bus completamente eléctrico. Es un bus para 12 pasajeros, no es un bus muy grande, pero mueve 12 personas. Es un bus que circula a 25 kilómetros por hora. Ya está siendo probado en circuitos cerrados en Holanda, Japón, en Singapur, en California. Y el costo de este bus más o menos anda alrededor de 200.000 euros, 225.000 dólares, digamos. Es más o menos lo que vale un bus de una ruta larga, como los buses que van de aquí a Liberia o de aquí a Paso Canoas, o este tipo de buses grandes. Bueno, resulta ser que ya los buses o los vehículos autónomos empiezan a ser una realidad, y este tipo de cosas introducen transformaciones muy profundas. O sea, no vamos a necesitar ser dueños de la propiedad. Vean qué interesante, no vamos a necesitar ser dueños de un carro, que precisamente es uno de los pilares fundamentales o tradicionales de la actividad económica. ¿Quiénes, por ejemplo, aquí han usado Airbnb o este tipo de cosas colaborativas? Que levanten la mano, a ver. ¿Ok? ¿Y qué le ha parecido a usted? ¿Cuál es tal vez aquí la muchacha? ¿Y por qué la gente hará esas cosas? Digamos, ¿por qué la gente está dispuesta a agarrar un cuarto de su casa, tal vez, o un apartamento completo y alquilarlo, ¿verdad? Bueno, porque al final de cuentas usted tiene un activo que puede aprovechar mucho mejor, y entonces empiezan a abrirse oportunidades para nuevos negocios y para aprovechar más los activos que tenemos. Y entonces empiezan a surgir negocios nuevos con distintas formas de operar no tradicionales, como es la economía colaborativa. Y si ustedes se meten ahí a San Google, ahí pueden buscar, por ejemplo, en España hay una página que tiene todos los tipos de economía colaborativa que hay. Y resulta ser que usted encuentra gente que alquila escaleras, por ejemplo. Usted tiene una escalera de 20 metros, la compró una vez para limpiar las canoas y la tiene guardada en la casa. Pero resulta ser que usted la puede alquilar los fines de semana para que el vecino también limpie las canoas, y empieza a generarse una dinámica muy distinta a la tradicional. Bueno, pero ¿qué otras cosas vienen? El tema de otros mecanismos de movilización, como la bicicleta, el famoso tema de rutas troncales de buses o servicios de bus, digamos, de alta capacidad. Y la gran pregunta aquí entonces es, bueno, ¿cuál es la institucionalidad que requiere Costa Rica para que este tipo de cosas las podamos ver y puedan funcionar? Y esa es un poquito la pregunta que yo quiero compartir con ustedes, y también me gustaría que ustedes digan qué es lo que piensan de estas preguntas que voy a lanzar acá. Una cosa interesante que estamos viendo es que hoy en día los usuarios anteponen primero sus necesidades, y en el afán por buscar servicios supuestamente que son más ventajosos y más adecuados, han optado por nuevas formas de transporte, que van desde soluciones individuales como las motocicletas. No sé si han visto cómo estamos llenos de motocicletas por todo lado. Ha crecido enormemente el parque. Un día esto salió en la noticia, en los medios, de la cantidad y en que ha crecido el parque de motocicletas.
hasta la proliferación de modalidades ilegales de transporte. El transporte informal ha proliferado, es un fenómeno que está en todo el país, además se produce en muchísimos países, y es un tema el cual hay que ponerle atención y buscarle soluciones también. ¿Cuál es la institucionalidad que se requiere? Bueno, no sé si vieron un poco todas las noticias de esta semana, que pasó con los buses que iban al Carpio. ¿Quiénes vieron esa noticia? A ver, ¿quiénes estuvieron enterados? Bueno, de toda esa problemática. Al final de cuentas, todo esto es problema o síntomas, digamos, de un sistema que hay que empezar a repensarlo, ¿verdad? Y entonces hay varios ejemplos de situaciones que tenemos que resolver en Costa Rica, y por eso a la presentación le dije, le puse el nombre, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta que nos va a llevar por un camino distinto? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí puse algunas cosas que hoy en día se mencionan, como por ejemplo el pago electrónico en el transporte público, cómo llegar a eso. ¿Qué hacemos con la famosa sectorización que tanto se habla y que está costando que llegue? ¿Qué hacemos con el tren urbano? ¿Qué hacemos con el Incofer? ¿Cómo mejoramos el servicio? ¿Cómo hacemos esquemas intermodales donde los buses interactúen con el tren, donde interactuemos con los taxis, donde interactuemos con otros medios como las bicicletas que se puedan dejar parqueadas en las estaciones? ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Bueno, y muchas de las situaciones que tenemos que resolver, aquí traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la atomización de los responsables institucionales. Entonces resulta ser que todos nos echamos la culpa, y ahora que salió esta noticia de esta semana, entonces los medios dicen si será culpa del empresario, si será culpa del CTP, si es culpa de la tarifa que fija la RECEP, si es culpa del MON, de quién es culpa todo este problema. Resulta ser que hay un traslape de competencias institucionales, que hacen muy difícil, digamos, la coordinación y el logro de los objetivos. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el Consejo de Transporte Público, que es un consejo del MOP, tiene la función o la competencia que es exclusiva, solo él la puede hacer. Por ejemplo, ellos son los que aprueban cuántos buses son los que dan el servicio a San Pedro. ¿Cada cuánto pasa ese bus? ¿Pasa cada 15 minutos, o cada media hora, o cada hora, o cada 3 minutos? ¿Para cuántos pasajeros está diseñado esa ruta? ¿Verdad? ¿A dónde están las paradas? Todo esto es lo que llamamos el esquema operativo de los buses. Eso es una competencia exclusiva del CTP. También el CTP es el que aprueba esos permisos y aprueba las concesiones para explotar el servicio. En Costa Rica, más o menos, en el tema de autobuses, tenemos 400 operadores entre sociedades anónimas y personas físicas que operan todo el servicio público en todo el país. Hay alrededor de 5.000 buses, más o menos. Tenemos un pliego tarifario de alrededor de 3.500 tarifas. Es un pliego enorme, entonces hay tarifas para montones de rutas. Y ahí es a donde entra la autoridad reguladora con otras competencias, como por ejemplo esos contratos que el CTP le otorga a un concesionario para que brinde el servicio de autobús. Esos contratos son refrendados por la RECEP. ¿Qué significa el refrendo? Que es la RECEP la que le da una validez para que ese contrato pueda ejecutarse. La RECEP tiene competencias que son exclusivas. Por ejemplo, fijar la tarifa es una competencia exclusiva de la autoridad reguladora. Nadie más puede fijar una tarifa de cualquier servicio público. La RECEP tiene alrededor de 36 servicios públicos que regulan, y todas las tarifas de esos servicios públicos son regulados por la RECEP y establecidos por la RECEP. Pero resulta ser que también en esta institucionalidad hay competencias compartidas entre el CTP y la RECEP. Por ejemplo, fiscalizar la calidad del servicio. Entonces, cuando ustedes se montan al bus y hay problemas en la calidad del servicio, porque el bus no pasó, como vimos en esta semana,
Entonces la pregunta de los usuarios es: ¿quién ve esta cosa? ¿A dónde pongo una denuncia? Bueno, usted puede ir al ARECEP, pone la denuncia, o puede ir al CTP y pone la denuncia. Y cada institución tiene un marco legal que le establece qué hace en cada uno de esos casos. Bueno, ya ahí más o menos vamos viendo que hay varias instituciones que intervienen en esto, y eso genera algunos problemas de competencias y diseño institucional. Otro tema que hay aquí que complica esto es la intromisión de los propios sectores regulados en la institucionalidad y en los órganos del gobierno. Por ejemplo, por ley, el Consejo de Transporte Público tiene una junta directiva donde ahí mismo están los que prestan los servicios. Hay un representante de los autobuseros, hay un representante de los taxistas. Bueno, entonces también hay una gran discusión alrededor de si ese es el esquema de organización que más favorece, dado que es probable que se generen conflictos de interés y posibles luchas por resolver, ¿verdad? Podría ser en beneficio de los prestadores y no necesariamente de los usuarios. Y un tema que es muy apropiado ahorita es el ciclo político y las luchas electorales que hay cada 4 años. Y entonces resulta que cada 4 años lo que se venía haciendo de repente se ve un poco comprometido, y estos ciclos políticos atentan contra las decisiones técnicas y las soluciones a largo plazo. Aquí yo les quiero dar un ejemplo. Digamos, los temas de transporte, los planes de desarrollo, los planes maestros de transporte en las ciudades avanzadas tienen horizontes que no son menores a los 15 años. O sea, si usted quiere pensar aquí en hacer cambios grandes, tiene que tener un horizonte de 15 años, tiene que planificarlo muy bien, tiene que ver con temas de infraestructura, tiene que ver con inversiones de equipos. Hay muchos temas involucrados, y la experiencia internacional demuestra que estas cosas requieren una planificación de largo plazo, un proceso serio y un proceso continuo. Entonces, el planteamiento que yo más o menos hago, y estoy convencido de esto, es que hay que cambiar ese esquema institucional. Hay que empezar a hablar de ese esquema institucional y definir cuál es un mejor esquema para que el transporte público se pueda desarrollar. ¿Cuál es ese esquema? Bueno, digamos, uno puede volver a ver las experiencias más exitosas. En Europa podemos ver experiencias mucho más exitosas, mucho más desarrolladas probablemente que en América Latina, y probablemente que mucho más que en América del Norte. Pero aquí les traigo solo 2 ejemplos. Vean por ejemplo el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Es muy interesante. Lo puse en rojo esto de las municipalidades porque resulta ser que las municipalidades tienen un rol fundamental en estos otros países. Son los que están más relacionados más directamente con las necesidades de las comunidades, y entonces usualmente no solo tienen competencias para resolver aspectos puntuales en su área de influencia, sino que pueden interactuar más directamente con la necesidad propia que tienen los usuarios. Si ustedes ven, por ejemplo, en Madrid existe este consorcio que hace todo lo que hace el CTP, la ARECEP, probablemente el COSEI, muchas otras instituciones juntos. Hay un gran consorcio que articula todas las decisiones y todo lo que hay que hacer para que el transporte funcione. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, planifican la infraestructura. Bueno, y este es un proceso que entonces usted va ahora a Madrid y usted puede ver que hay grandes estaciones de transbordo intermodales, que hay una infraestructura enorme para los servicios de transporte. Tienen un sistema tarifario integrado, entonces usted con una tarjeta puede pagar en el metro, puede pagar en el bus, puede pagar en los distintos servicios de tren. Planifican y coordinan todos los servicios del transporte público, y una cosa muy importante, hasta cuidan la imagen como una sola imagen corporativa para todos los servicios públicos. En Londres, tal vez este es el referente, ahí pueden ustedes buscar en Google, por ejemplo,
Transport for London es un referente mundial, es un sistema de transporte de los más desarrollados. En Europa la mayoría de la gente vuelve a ver qué está haciendo Transport for London para replicar las mejores prácticas. Y vean que, por ejemplo, es de una de las ciudades más visitadas por la gente, ¿verdad? 30 millones de turistas al año. Es una institución o una institucionalidad creada en el año 2000 que precisamente se hizo para reemplazar un sistema que estaba completamente fragmentado en el gobierno, y se tomó la decisión y se dijo: vamos a tener una sola institución responsable de esto, y tiene bajo la misma figura de Transport for London los roles de planear y establecer políticas serias de desarrollo de transporte y garantizar que el transporte esté de acuerdo con el uso del suelo, con las necesidades de la gente, con todo lo que se ocupa. Entonces, ¿cuál es la ruta? Bueno, entonces empieza con la valoración de crear una nueva autoridad de transporte, una nueva forma de gobernanza que asuma la responsabilidad completa e integre todos los servicios, sobre todo con una visión de largo plazo. Aquí estamos hablando de buscar sistemas de operación intermodal, por ejemplo el autobús, los taxis, el ferrocarril, hasta el cabotaje, que son los ferries. No sé, los que han ido, cuando uno decide cruzar allá, ir a Nicoya y coger el ferry. Bueno, yo hace días no voy, pero tiene que irse uno en la madrugada, jugársela ahí, ¿verdad? Dormir debajo del carro, ¿verdad? Llevarse una hielera y ver si agarra el ferry de las 5, y si no se va en el de las 8, si no se va en el de las no sé qué horas. O sea, eso es inconcebible a estas alturas de la vida. O sea, deberíamos poder comprar nuestro tiquete, tener un campo y hacer que esto funcione de otra forma, ¿verdad? Se requiere una sola institución. O sea, no puede ser que nos estemos echando la responsabilidad entre instituciones. Se requiere una sola institución que tenga a su cargo el desarrollo y el direccionamiento del transporte público. Hay vasta experiencia internacional en esta materia y creo que es un tema que hay que ir abordando. También en América Latina pasan estas cosas. Vean, por ejemplo, esta otra filmina, nada más para que ustedes vean cómo el mundo se mueve en todos estos temas, y pareciera que Costa Rica brilla por su ausencia, ¿verdad? En Europa, que les acabo de contar, hay una, digámoslo así, una red de autoridades de transporte donde están todos los países, España, Italia, Alemania, etcétera, muchos países, y todos estos, Londres, el Reino Unido, todos estos países regularmente se sientan en estos foros a ver experiencias, incluso hacen investigaciones conjuntas. O sea, ¿qué viene en el futuro? Ahorita todo el mundo está viendo a ver qué es lo que viene, cómo va a funcionar esto de los carros o de los vehículos sin chofer. Yo no sé si ustedes saben, pero dicen que con vehículos autónomos va a caber un montón de carros más en la calle, hasta 8 veces más carros que los que hoy tenemos. Adivinen por qué. ¿Quién sabe por qué, más o menos? No, porque los carros no se van a saltar los altos, van a ser muy ordenados, van a respetar las señales, ¿verdad? No se van a andar atravesando y metiéndose donde no hay vía, van a andar acomodaditos. Solo el hecho de que los carros se van a acomodar automáticamente ya genera una capacidad extra en el sistema de transporte. Entonces vean cómo en Europa la gente se organiza para discutir estos temas, ver mejores prácticas, etc. Y en América también, en la parte sur, está la Asociación Latinoamericana de Sistemas para la Movilidad Urbana. Hay muchas de estas iniciativas en el mundo. Bueno, ¿y a dónde estamos nosotros? Existen entidades que reúnen hoy autoridades metropolitanas de transportes que conforman una red que permite intercambiar buenas prácticas, investigaciones, información sobre planeación, integración, financiamiento del transporte público. Hay miles de iniciativas. Y como les digo, la gente hoy en día lo que está pensando es qué es lo que viene. Entonces aquí yo traigo algunas reflexiones.
Por ejemplo, 20 años después de que la ley le endosó a la ARECEP las funciones de la regulación del servicio de transporte de personas, entonces hay que repensar este marco institucional. En las sociedades avanzadas ya esto está inventado, ya esto está desarrollado, no vale la pena desgastarnos muchos aquí, lo que hay que es ver cuáles son las buenas prácticas y poderlas traer acá. Tenemos una oportunidad histórica, como les voy a presentar ahora más adelante, que les quiero hablar un poquito, ya no me pasó un montón de tiempo, pero quiero hablarles un poquito de pago electrónico y me gustaría intercambiar con ustedes a ver qué les parece. Ya esto está inventado en otros lados, así como aquí llegó el celular, ya eso existe en otros lados, o sea, para ponerlo en esos términos, aquí no inventamos el celular lo trajimos y hoy en día todo el mundo anda el celular en la bolsa. 156% de penetración de telefonía celular es lo que tenemos, o sea, en promedio, ¿verdad? Más de un teléfono y medio andamos los ticos entre la bolsa. Por supuesto, unos andarán 2 o 3 bueno, pero tenemos una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las cuales no hemos invertido, no tenemos grandes inversiones que cambiar y podríamos empezar a construir algo bien interesante. Otro tema que quiero decirles es que los gobiernos locales o las municipalidades me parece a mí que constituyen uno de los pilares fundamentales para que esto funcione mejor. La evidencia demuestra que las decisiones para resolver los problemas del transporte deben ser tomadas mucho más cerca de los ciudadanos. O sea, la ARECEP y el Consejo de Transporte Público son autoridades de alcance nacional, pero en realidad en las propias comunidades hay muchos problemas de transporte que necesitan ser atendidos y que esta podría ser un camino, digamos, que hay que estudiar, que hay que pensarlo y que a la larga hay que echar mano para empezar a resolver un poco más los problemas. Son a final de cuentas los que conocen los problemas del barrio, del distrito, del cantón, de qué pasa ahí en la esquina, de qué pasa con la parada que está al otro lado, de a dónde están los problemas, y eso podría generar soluciones prácticas. Y lo que quería decirles es que el diseño y el desarrollo de un adecuado sistema de transporte de pasajeros que sea intermodal, que sea sostenible, que sea amigable con la naturaleza, o sea, simple y sencillamente ya es una necesidad impostergable, o sea, ya no aguantamos. Probablemente todavía nos falta un poquito más para que ya cuando usted salga simplemente no se puede mover ni en el carro ni en el bus, y entonces llegará un momento en que la crisis nos va a llevar a repensar este tema. Se requiere madurez institucional, se requiere compromiso con los usuarios, sobre todo con las necesidades de la gente, y se debe dar paso a una solución del problema. Hay que rediseñar el sistema como un todo. Vean, Costa Rica es un caso particular. En otros lugares del mundo tal vez puedan haber algunos sistemas como estos, pero en Costa Rica, cuando usted paga la tarifa del bus o del tren, todo eso es para financiar el servicio, no hay subsidio del Estado. En lugares como España o en Europa en general, alrededor del 50% de lo que cuesta realmente un tiquete está subvencionado por el Estado. Y eso es así porque los gobiernos de esos países han tomado la decisión de invertir un poco más en transporte público en lugar de construir más y más carreteras o más y más infraestructura. Y hacen una apuesta porque la gente se mueva más en medios masivos, aunque haya que subvencionarlos, aunque haya que poner plata del Estado, a cambio de que la gente se pueda mover de una forma mucho más eficiente, mucho más barata. En Costa Rica es muy distinto. Todo el transporte público se financia con lo que paga la gente. Y entonces aquí voy a brincar, digamos, a... Perdón, yo creo... ¿Qué se me hizo? Es que me dijo que con solo darle aquí podría...
seguía, pero no está pasando. Bueno, entonces, de lo que les quiero hablar ahorita, como para ponerle sabor al asunto, es del pago electrónico. ¿Quién sabe o quién ha oído del pago electrónico en los buses? ¿Qué significará eso? Le damos una tarjeta a uno de los bancos con... no, el banco crédito. Bueno, ese es otro tema, don Carlos. ¿Perdón? A ver. Bueno, entonces, esto suena como un escenario muy pesimista, pero yo lo que les quiero decir ahora en esta segunda parte es que tenemos grandes oportunidades. Y mucho se ha estado hablando en los medios sobre el pago electrónico en el transporte público. ¿Qué es eso del pago electrónico? ¿Por qué pagar electrónicamente? ¿Cómo se pagan? Yo no sé si alguno de ustedes ha usado pagos electrónicos en otros lados para usar un bus o para usar un tren o para usar un metro. ¿Qué es el pago electrónico? ¿Alguien? ¿Ah? Correcto, buenísimo. Digamos, esos son beneficios que tiene el pago electrónico. En realidad el pago electrónico tiene montones de beneficios. Pero un gran tema es que en Costa Rica todo se paga en efectivo. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿Por qué? Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta bancaria, una tarjeta de débito o una cuenta en un banco? Que levanten la mano. Bueno, ven que un montón de gente tiene una cuenta bancaria. Entonces yo les hago esta pregunta: si usted va a coger un bus, no hablemos el que pueda costar 300 o 250 colones, pero si usted va a coger un bus de 3.000 o 4.000 o 100.000 colones, ¿por qué usted tiene que ir a un cajero a sacar esa plata para poder pagar? ¿Verdad? ¿Por qué si usted va ahora ahí a la esquina y compra un café puede pagar con esa tarjeta que ya usted anda en la bolsa, pero no puede pagar un bus? Bueno, no sé si han visto que ya en los taxis, ya hay muchos taxis que tienen POS como los que tiene McDonald's o cualquiera, donde usted puede pagar con la tarjeta si no lleva efectivo. Bueno, y para los que usan otro tipo de aplicación, gracias allá. A ver, ahí, ok. A ver, no, pero no pasó. Ahí está, ok. Entonces, para los que usan otro tipo de aplicaciones, usted se lo rebajan de su cuenta, ¿verdad? Simplemente. Ok, ¿por qué no podemos ver eso en los buses que pasan aquí al frente? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? O en el tren, para que ustedes se den una idea, acabamos de terminar un estudio que hicimos con el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR. El tren en este momento está dejando de percibir alrededor de un 27% de sus ingresos. O sea, casi una tercera parte o una cuarta parte de sus ingresos no los está percibiendo por un problema o una incapacidad de cobrarle al usuario el uso del servicio. Pero ¿cómo va a cobrar usted si a la hora pico el tren de aquí a Cartago la gente va guindando en los vagones, ¿verdad? Y en la puerta? ¿Quiénes son de Cartago? ¿Verdad que va uno guindando? Literalmente. Bueno, entonces, ¿cómo hace la gente ahí para cobrar? ¿Verdad? ¿Y cómo le cobra el que va guindando en la puerta? ¿Verdad? Bueno, vos tenías una pregunta. Bueno, nada más como para concluir un poco lo que vos estaba diciendo. Bueno, actualmente uno puede pagar por tarjeta, bueno, desde la casa, por internet. En la terminal 710, algunas líneas uno puede pagar, pero le cobran como 800 colones más de lo que vale el pasaje. Ok. ¿Vos usas ese servicio? Sí, siempre. Y digamos, para viajar a qué lugares? A Cobano. A Cobano. La península de Nicoya. Ok. ¿Y más o menos por cuánto andas? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto cuesta un pasaje de aquí a Nicoya? 7.800. Ok, bueno, para los que no saben, tenemos una aplicación que la pueden bajar, se llama Transporte CR, la bajan, está en los sitios de Google y
y los de Android, ahí la pueden bajar y ahí ustedes pueden ver cuál es la tarifa autorizada para moverse a cualquier lugar del país. Ahí ustedes pueden chequear si eventualmente les cobran una tarifa que no es la que está autorizada, ahí mismo pueden poner una denuncia. Se llama Transporte CR y es una aplicación de la RECEP. Pero eso que decís vos es cierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos digamos, para que la gente pueda pagar electrónicamente? Bueno, y el pago electrónico tiene montones de beneficios para todas las partes. Para la autoridad reguladora, el tema central está en que para calcular una tarifa, básicamente para ponérselos de un modo bastante simple, la cuenta se reparte entre los que usan el servicio. Es como si uno saliera de aquí ahí a tomarnos una birra, como dirían, ¿verdad? Y pedimos unos frescos o lo que sea, y al final piden la cuenta, dice cuánto es la cuenta y entre cuántos se divide esa cuenta. Entonces las tarifas del bus o las tarifas del tren simplemente resultan de agarrar los costos que tiene una ruta o los costos que tiene el tren y se dividen entre la cantidad de pasajeros. Pero ¿cuántos son esos pasajeros? ¿Cómo los contamos? ¿Cuánta gente viaja en el tren? ¿Cuánta gente viaja aquí a Cartago regularmente? ¿Entre cuántos dividimos esa cuenta? Bueno, y es que si la cantidad de pasajeros es más baja, la tarifa es más alta, y si la cantidad de pasajeros es más alta, la tarifa es más baja. Entonces, entre cuántos dividimos la cuenta es un dato esencial en el cálculo de la tarifa. Y hoy en día no tenemos mecanismos, digamos, automatizados o tecnología para obtener ese dato. Es cierto que los buses tienen barras electrónicas, me imagino que todos los conocemos aquí. Antes habían troncos, no sé si alguien se acuerda de los troncos, ¿verdad? No se acuerdan, ¿verdad? Don Carlos, no diga que sí, ¿verdad? Pero los troncos pasaba uno, ¿verdad? Y es más, los troncos los quitaron porque las personas con discapacidad no podían ingresar a los buses. Pero ¿cómo sabemos cuál es la cantidad de pasajeros, ¿verdad? Y eso es muy importante porque, como les digo, al final de cuentas determina cuáles son los ingresos que tiene el servicio, y esos ingresos tienen que ser iguales a los gastos para que la tarifa sea una tarifa justa. Entonces aquí les iba a contar algo, por ejemplo, hablando un poco de la institucionalidad, y para no poner las cosas en negativo, sino las oportunidades que tenemos. 4 instituciones nos hemos unido a través de un convenio formal. Es la autoridad reguladora, el MOP, el Banco Central y el INCOFER. Hemos hecho un convenio con nuestros jefes y hemos decidido que vamos a ver cómo hacemos que esto se haga una realidad. Entonces, bueno, ante las debilidades de la institucionalidad que dije en la presentación anterior, una forma de resolverlo, aunque sea transitoriamente, es creando una institucionalidad transitoria que nos permita obtener eso. ¿Por qué estamos todos sentados en la mesa? Bueno, porque resulta ser que quien autoriza el esquema operativo de los buses es el CTP, quien fija la tarifa es la RECEP, pero resulta ser que el Banco Central es el que por ley tiene el encargo de poder autorizar medios de pago, y resulta ser que por otro lado está el INCOFER. Entonces la RECEP solo no puede hacer esto, el MOP solo tampoco. Entonces, ante esa problemática institucional que tenemos, hay que sentarse en una mesa, llamar a los actores y sentarnos a trabajar. Y aquí hay que sentarse a trabajar con el INCOFER, con las empresas autobuseras y con todos los actores para poder construir una solución. Vean, por ejemplo, lo que pasa en Londres. Les voy a contar esto para que vean qué sencillo que es. Resulta ser que vamos a hacer una prueba a ver quiénes, los que andan en tarjeta de débito o si andan alguna de crédito, ¿cuántos tienen este simbolito? Bueno, ¿qué? ¿Y qué significa ese simbolito? A ver quién se atreve. ¿Para qué sirve este simbolito en la tarjeta? ¿Vos? ¿Inalámbrico? Excelente. ¿Y a dónde hiciste ese pago? Solo por curiosidad.
pero en un supermercado o algo así, fue en un supermercado, una cosa así, no sabe, bueno, entonces mejor no diga dónde, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que las tarjetas ahora van a traer este simbolito, que esto significa que es una tarjeta contactless, o sea, una tarjeta para hacer pagos por proximidad. Y significa exactamente lo que vos dijiste, o sea, ya yo no necesito pasar la banda magnética, porque además es muy fácil digamos, de alterarla y producir fraudes. Ya no necesito meter la tarjeta en el dispositivo, y lo más importante, ya el usuario no tiene que desprenderse de la tarjeta para hacer un pago. El usuario con su tarjeta hace una aproximación a un punto de venta y se hace el pago. Eso es lo que se llama tarjeta contactless. Vean que, por ejemplo, este es un amigo mío con una tarjeta contactless del Banco de Costa Rica, y este amigo mío se subió a un bus urbano, que por cierto en Londres son muy bonitos, ¿verdad? Son de 2 pisos, para que ustedes vean lo importante que puede ser para un sistema de transportes. Londres diseña estos buses, son buses hechos según la medida y la necesidad de transporte que ellos tienen. Y usted se sube a este bus y vea lo que hace con la tarjeta. Yo tengo videos de eso, pero no los traje, lástima. Pero usted aproxima la tarjeta y se monta en el bus y hace su viaje, y eso es todo. Vean, por ejemplo, eso es un bus urbano, ¿verdad? Un bus urbano son los que hacen usualmente recorridos de menos de 25 kilómetros. Hay buses urbanos en San José, pero hay buses urbanos también en Guanacaste, en el centro de Liberia, hay buses urbanos en las distintas provincias. Pero vean lo que es, por ejemplo, vean por ejemplo la experiencia en un bus interurbano, que es probablemente como el que decías vos, ¿verdad? Que es el bus que yo cojo para ir de aquí, no sé, a Liberia, o para moverme de San José a un lugar más largo, no para moverme en el área metropolitana o en el área urbana. Entonces, usted con la misma tarjeta, usted hace el pago, y usualmente estas rutas, en muchos casos, son rutas multitarifa. O sea, digamos, de aquí a Liberia el pasaje vale tanto, pero si usted se baja antes vale tanto, y si se baja después vale, y ahí va. Eso es lo que llamamos rutas multitarifa. Bueno, esto funciona en el mundo. Por ejemplo, si usted va a Londres y coge un bus como este, que lo lleva, ven que aquí dice Oxford, ¿verdad? Lo lleva de Londres a Oxford, que queda como 1 hora y media. Usted coge un bus interurbano y usted paga con su tarjeta. Vean qué interesante, usted aproxima su tarjeta, lo que hace es un tap, así le dicen, tap. En este sistema se llama tap in y tap out. Usted hace un tap al entrar, y el sistema lo que le da a usted es un tiquete. Por cierto, ¿cuánta gente aquí ha recibido tiquetes cuando usa el bus? Bueno, porque son buses interurbanos usualmente, ¿verdad? Pero ese es otro punto, no lo perdamos de vista. O sea, ¿cuál es tu comprobante de pago? ¿Cuál es la información que tiene el usuario cuando usa el transporte? Bueno, y vean, por ejemplo, cuando usted usa el metro, vean qué interesante. Este es el símbolo, ven estos aparatos acá, estos son barreras de entradas al metro, y aquí lo que hay es un dispositivo que es un lector de tarjetas, ¿lo ven? Y básicamente lo que ellos usan es tap and go. O sea, usted llega, hace un tapín, el aparatillo suena, se abren las puertas y usted pasa. Y cuando usted sale, usó el metro, cuando se bajó vuelve a salir y hace pip, y el sistema le calcula la tarifa y le hace la rebajada. Vean qué interesante esto. Usted se mete luego a la página web de Transport for London y usted puede ver ahí cuáles son los viajes que hizo y cuánto le costaron esos viajes. Y el sistema le calcula la mejor tarifa posible. Y déjenme decirle que la tarifa en un sistema inteligente como este resulta ser mucho más barata que la tarifa en un sistema digamos que no es tan inteligente. ¿Por qué? Porque el sistema tiene la inteligencia para entender
que usted viajó tantos kilómetros y para cobrarle por el trayecto que usted hizo, o tiene la inteligencia para aplicar ciertos descuentos o ciertas reglas que al final de cuentas hacen que a usted le salga más barato. Vean, por ejemplo, este es un estado de cuenta que me tiraron a mí cuando en unos viajes que hice. Entonces yo cogí aquí el metro y vean qué vacilón. Resulta ser que por ir de este lugar a este otro lugar me cobraron 2 libras 40. Ojo, no es barato, tampoco, no es barato. Y después volví a coger el metro y vean que me cobraron otras 2 libras 40. Pero vean lo que pasó en este viaje, me cobraron 0. ¿Por qué me cobraron 0? Porque hay una regla de que si usted hace tantos viajes, por decirlo así, si usted es un cliente frecuente, después de 3 viajes usted no paga. Pero ¿cómo podemos tener esas reglas? Bueno, solamente si tenemos un sistema inteligente para poder pagar y para poder recaudar esos ingresos. Usted se mete a la página y ahí usted puede ir viendo, como cualquier estado de cuenta, si le debitaron, si no le debitaron, cuánto pagó, a cómo le salió el viaje, etc. O sea, esto es, en otras palabras, información básica para el usuario. El usuario merece información. Ustedes exigen información en todo, ¿verdad? Ustedes van a comprar algo ahí al súper y revisan a ver cuánto dice el etiqueta, ¿verdad? Cuánto vale el burrito, el fresco, lo que compren o el café. Bueno, en el transporte público también el usuario merece información de calidad. Vean qué interesante, por ejemplo, ese sistema que les acabo de enseñar funciona en toda esta red de transportes. Así paga usted. Si ustedes, cualquiera de ustedes tiene la oportunidad de ir algún día, van a ver que así se paga en toda la red de transportes. Y vea que estamos hablando de buses, servicios que hay de botes en el río Támesis, que pasa ahí a la par de la ciudad de Londres. Puedes pagar los taxis, puedes pagar servicios de bicicletas, puedes pagar en el metro, en el tren ligero, en los trenes suburbanos, en el tranvía. Y más o menos este sistema de pago se utiliza en 9.300 buses, son 675 rutas, y no se acepta nada de efectivo. Todo absolutamente se paga con una tarjeta. ¿Cómo llegamos a eso? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque esto podría tener muchos beneficios para todos. Esto no empezó de la noche a la mañana, y eso es otra cosa que les decía en la presentación anterior. Estos proyectos requieren un desarrollo, requieren una planificación, requieren una implementación, y usualmente esto tiene tiempo. Vean, en Londres en el 2003 lanzaron una famosa tarjeta que se llama la tarjeta Oyster. Esta es una tarjeta cerrada. Una tarjeta cerrada o un sistema cerrado, que es: yo voy a una máquina, ¿verdad? Meto un billete o unas monedas y me dan una tarjeta plástica, como una tarjeta de crédito. Y entonces en esa tarjeta yo lo que hago es cargar, digamos, mi plata para poder usar los viajes. Pero resulta ser que es una tarjeta que solamente se usa para el transporte público. Y esto ha funcionado y funciona en muchos países. ¿Quién ha usado alguna vez una tarjeta de estas en un transporte público? Bueno, entonces saben que no les estoy mintiendo, ¿verdad? Sin embargo, estos sistemas son muy caros. ¿Por qué? Porque usted requiere prácticamente máquinas que funcionan como cajeros automáticos de bancos. Vale más o menos lo que vale un cajero automático, y usted tiene que darle todo el costo que tiene el manejo de esos equipos. O sea, hay que recargarlos, tienen que ponerlos a funcionar, y tienen un costo altísimo. Resulta ser que en el 2012 Londres empieza a aceptar los pagos con tarjeta bancaria. Y adivinen por qué. ¿Qué pasó en Londres en el 2012? Exactamente. Y entonces, como llega tanto turismo, Londres dijo: no, eso hay un momento, ¿qué hacemos? Imagínense las filas ahí, la gente comprando tarjetas para moverse en el metro, y dijimos: no, hay que la gente pague con lo que trae en la bolsa. ¿Qué tiene la gente en la bolsa? Esa es otra pregunta que necesitamos tener claro. ¿Qué tiene la gente en la bolsa hoy en día y con qué puede pagar? Ahorita les voy a decir con qué. Y en el 2014 hicieron un plan piloto por 6 meses,
y decidieron hacer un despliegue total de las tarjetas bancarias. ¿Por qué pasar de una tarjeta cerrada a una tarjeta bancaria? ¿Por qué pasar de un sistema cerrado a un sistema abierto? Bueno, básicamente porque es súper fácil para el usuario. Yo llegué con mi tarjeta, saqué la tarjeta del Banco Nacional, no tengo, y nada más hice pip cuando entré y tap cuando salí y listo. No tuve que ir a una máquina a ver cuál tiquete compro. Y hace un montón de rutas, ¿verdad? Y uno ahí como loco, ¿verdad? Aquel montón de gente viendo a ver cuál tecla estripa, ¿verdad? Y es todo un caos eso. Más o menos un usuario puede perder entre 15 y 20 minutos fácilmente solo comprando el tiquete. Aquí usted no pierde ese tiempo, usted nada más llega, hace un tap y pasa. Pero además hay un tema de eficiencia, ¿verdad? Hay un tema de reducción de costos. En un sistema tan moderno como estos, resulta ser que pasar de esta tarjeta a estas tarjetas contactless ha significado una reducción en los costos de operación, más o menos del 14% al 7%. Pero adivinen qué, pagar en efectivo es el método más caro que hay. Pagar en efectivo, según los cálculos que se han hecho a nivel internacional y algunos cálculos que ha hecho el Banco Central, nos puede estar costando no menos del 20% del recaudo, 20-21% según algunos estudios que hay en Estados Unidos. O sea, sale muy caro. ¿Por qué sale tan caro pagar en efectivo? Bueno, yo no sé si ustedes han visto, el efectivo tiene costos y hay que empezar a transparentar esos costos. Vean, la gente el día de pago, los 15 o los 30 o el día que sea, van ahí a Walmart, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pasan al cajero, sacan todo el salario, ¿verdad? Cogen un carrito, se van, hacen las compras y esos mismos billetes que sacó se los da al cajero. Y el cajero le da el vuelto, y en la noche tiene que venir un carro remesero a recoger toda esa plata, porque esa plata hay que irla a depositar. Y entonces viene un carro con unos señores armados y toda la cosa, que todo eso cuesta plata, tienen que agarrar esa plata y llevárselo a una clasificadora de valores, tener unas máquinas que además son carísimas para clasificar todo el menudo y todo el efectivo, y después ahí vienen qué hacen, lo vuelven a echar en unas bolsas y vuelven al mismo cajero donde usted lo sacó. Entonces, si usted hace las transacciones, las inicia electrónicamente y las termina electrónicamente, la transacción es mucho más barata para toda la gente. En Costa Rica, según datos del Banco Central, el costo del efectivo, digamos, puede rondar $500 millones al año. O sea, se podría construir una carretera San José-San Ramón todos los años con solo lo que nos cuesta usar el efectivo. Nada más para contarles que la evolución del uso de estas tarjetas va en incremento, sobre todo en países europeos, pero ya lo estamos viendo aquí. Ya el amigo fue y compró. Hay supermercados aquí donde necesitan transacciones rápidas, donde usted ya paga, ya no le piden la tarjeta, paga con contactless. Y la idea es que en el 2000, bueno, vean los planes que tienen, ¿verdad? Empezaron en el 2003, 2012, 14, 15. Ya funciona en Londres, ahora lo quieren poner a funcionar en todo el Reino Unido y esperan que en el 2025 el 70% de los pagos se hagan con estas tarjetas en todo el Reino Unido. ¿Quiénes de ustedes usan el Simpe o el Simpe móvil? ¿Verdad? ¿Vos lo usás? Bueno, el Simpe móvil es un sistema hecho por el Banco Central que le permite a uno pasar plata de una tarjeta a la otra. El costo es cero, puede transferir 100,000 colones diarios, y entonces yo, por ejemplo, le puedo pasar plata a mis hijas para que saquen copias o para que hagan cosas, no sé, en la universidad, y no me cuesta nada, se hace a través del teléfono con solo registrar nuestro teléfono. Ese tipo de aplicaciones se convierten en sistemas de recarga, digamos, de tarjetas. Y entonces lo que quiero es ir a este punto. ¿Qué tiene la gente hoy en la bolsa? ¿Y cómo usamos lo que la gente tiene en la bolsa? Vean,
El 65% de la población tiene hoy en día una tarjeta en la bolsa, ya lo vimos acá. En el país hay casi 8 millones de tarjetas emitidas, y para finales del 2018 todas las tarjetas van a ser contables. Por eso ya muchos de ustedes tienen ese simbolito, significa que la tarjeta tiene una antena y usted puede hacer un pago por proximidad. O sea, en 2 años más, año y medio más, todos vamos a poder hacer pagos por proximidad, que usualmente son pagos, es para hacer pagos de montos pequeños. Otra cosa interesante es que ahora hay cuentas simplificadas. Usted puede sacar una cuenta bancaria con solo una llamada por teléfono. Antes era muy difícil sacar una cuenta, había que ir, presentar un montón de papeles y todos los años llevar un recibo de luz, de teléfono. Eso le cuesta millones de dólares al sistema, y entonces se ha simplificado. Entonces dice, usted es una persona que más o menos maneja un monto X por mes, a la larga no hace falta que presente todos esos papeles porque no hay mucho riesgo, no mueve mucha plata como para que sea muy dudoso lo que usted hace, y entonces se ha simplificado mucho la obtención de cuentas. Eso va a permitir que más gente tenga tarjetas. Está el Simpe móvil, pero además, y a este punto es al que voy, tenemos enormes oportunidades con los teléfonos. ¿Cómo hacemos para usar los teléfonos y poder pagar en los buses y poder pagar en el tren con los teléfonos? Lo que quiero decirles es que el control de la cantidad de pasajeros, el control del recaudo, aparte de que tiene muchos beneficios muy buenos, por ejemplo, lo que dijeron ustedes ahora, me expongo menos a que me roben, menos riesgos. Los pagos para subirse a un bus, por ejemplo, se reducen a una tercera parte del tiempo versus lo que se dura pagando en efectivo. Eso significa que el bus va a estar menos tiempo en el parque esperando a que se cargue, con lo cual va a haber menos contaminación, va a haber menos robos. Acuérdese de las famosas esponjas de la muerte, ¿verdad? Y los asaltos en los buses y la gente que ha muerto porque alguien quiere llevarse el menudo que va en la esponja. Todo eso se podría ir eliminando. Pero ¿qué hay detrás? Y aquí retomo las palabras con que don Carlos empezó. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Información. Eso es el principal activo, la información. ¿Cuál información vamos a tener? ¿Cuál información vamos a tener? Vamos a tener la información de cómo se mueve la gente, cuáles son los patrones de movilización de la gente. ¿Cuánta gente sale de Cartago? Para la muchacha llegada de Cartago, ¿para dónde va esa gente? Por ejemplo, te hago la pregunta, ¿a dónde se baja la gente que usa el tren? San José Centro. ¿Y en las universidades? Ok, ve que interesante. Bueno, eso lo sabemos nosotros también porque con gente de la universidad nos subimos durante un montón de días a los trenes con unos tiquetes. A ver, ¿usted para dónde va? ¿Usted para dónde viene? ¿Usted para dónde va? ¿Usted para...? Ya eso no haría falta si tenemos esto, porque podríamos saber a dónde sale la gente que va para Cartago y a dónde se dirigen. Y entonces yo puedo construir una matriz origen-destino de movilización de pasajeros. Y esa información es lo que más vale, porque es la que nos va a permitir diseñar si ese es el servicio que ocupamos, si ocupamos una ruta adicional, si ocupamos reforzar el servicio en ciertas horas, cómo mejoramos la calidad del servicio para la gente. Esa es la información clave. Por ejemplo, la gente que usa el tren de Heredia a San José, ¿quiénes son de Heredia y vienen en tren? ¿A dónde se baja la gente? En Heredia Centro, de aquí para allá. Ok, ¿y los que vienen de Heredia? En la estación del Atlántico, ¿verdad? Bueno, ¿cuánta gente que sale en Heredia se va bajando en las distintas paradas y cuánta llega al Atlántico? Nosotros hemos estudiado la ruta y sabemos que la mayoría de la gente de Heredia se baja en el Atlántico. Algunos vienen aquí a las universidades, pero la mayoría de la gente se baja en el Atlántico. ¿Y cuál es el comportamiento de la gente que va a Belén? ¿Cuál es? Bueno, es una ruta distinta.
la gente usa esa ruta para ir a trabajar allá por Pava, hacia la Jax, hacia todo eso. ¿Alguien usa esa ruta del Atlántico a Belén? No muchos. Bueno, probablemente si hace uno esta pregunta en otro auditorio, hay mucha gente que usa la ruta para ir a esos trabajos. Entonces, entender cuáles son las necesidades del pasajero, a dónde se mueven, cuál es su punto de origen, cuál es su punto de destino, es lo más importante que hay detrás de esto. Y esto es importante no solo para el cálculo de las tarifas que hace la ARECEP, esto es importante para el MOP, para el CTP, para diseñar el sistema, para tener más claridad de cómo se mueve la gente, para reducir los costos, reducir los asaltos, mejorar la calidad del servicio, poder tener sistemas más inteligentes para cobrar tarifas, para que el usuario tenga beneficios. Por ejemplo, ¿por qué no ponemos, cuántos estarían de acuerdo en poner, digamos, un tiquete mensual para el tren? ¿Vos compras los tiquetes así en puñitos o uno por uno? Ah, ¿verdad? Y tenés que andar, preferís comprar así el puño de tiquetes porque, ¿verdad? O los puñitos porque de ir de uno en uno es complicadísimo, ¿verdad? Ok, bueno, ¿por qué no hacemos un tiquete semanal o un tiquete mensual o un tiquete anual para estudiantes, por ejemplo? Bueno, pero para poder hacer eso necesitamos esta información. Sin esa información no es posible llegar a ese punto. Bueno, yo puedo hablar un montón de rato, pero en realidad yo quiero transmitirles el mensaje de que es cierto, tenemos un diseño institucional, tenemos unas instituciones que tienen un marco legal sobre el cual tienen que moverse, que puede ser mejorado mucho. Me parece que va a llegar en algún momento, o debería llegar una gran discusión de cuál es una verdadera autoridad de transporte que pueda tomar estos proyectos e impulsarlos en el largo plazo. Pero también tenemos oportunidades en el corto plazo. Esto es una cosa que ya lo podemos hacer. Usted podría subirse al tren hoy en día y comprar unos tiquetes electrónicos y los trae en el teléfono. ¿Por qué no? Trae ese tiquete en el teléfono y resulta ser que usted se sube al tren o en la parada y lo que hace es que va a haber un lector donde usted pasa su código QR y usted entra al tren, punto. Y compraste los tiquetes desde la casa, no tienes que ir a la boletería ni hacer fila, ya usted trae sus tiquetes comprados. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Verdad? Si ya la gente tiene teléfonos, si la gente podría registrar una tarjeta de crédito o de débito para que le hagan la rebaja. Y además yo como usuario podría ver los pagos que me están haciendo. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? Bueno, ya estamos trabajando. Creemos que es probable hacer un plan piloto en el tren, tal vez en un corto plazo, primero en el tren y después evolucionarlo hacia los buses, y que el usuario también empiece a ver los beneficios que tiene eso. Y ese es un primer paso. ¿Por qué es el primer paso? Y vuelvo a insistir, porque ahí usted tiene información de inteligencia para después poder dar otros pasos mucho más grandes y mucho más importantes. ¿Se ocupará un tren se ocupará un metro de Cartago a Heredia directo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es demasiada gente la que se traslada de Cartago, San José, Heredia. Ah, pero es que interesante. ¿Y cuánta gente será? No sé, pero yo oigo en el tren que mucha gente va a Heredia y tiene que estar a la Ok. Porque lo vemos, porque lo vivimos, pero no lo medimos. Tenemos que medirlo, y eso hay que medirlo con tecnología. O sea, y ahora tenemos GPS. ¿Por qué no puedo saber a qué horas viene el próximo tren? O por dónde viene el próximo bus. ¿Por qué? Si hoy en día existen GPS, si hoy en día existen muchos métodos electrónicos para saber eso. Bueno, esas son las preguntas que tenemos que empezar a contestar, construir y buscar una solución. Como les digo, ya estamos trabajando en eso. Yo tengo la esperanza que pueda haber un plan piloto en el tren próximamente, que los usuarios lo puedan ver, que tenga beneficios para todo. Para el Incofer va a ser muy importante, va a obtener más ingresos, va a obtener
más plata, que al final eso se va a traducir en una mejor calidad de servicio, en mejoras en el servicio, en mejoras en muchísimas cosas, y destacar que aquí en el fondo lo importante es satisfacer la necesidad del usuario con una calidad determinada. La relación entre el precio y la calidad existe. Eso tiene una relación, o sea, la calidad no se obtiene de gratis, ¿verdad? Y hay que saber muy bien qué calidad de servicio se quiere y cuánto nos va a costar eso. Y eso es una cosa que la gente también debería saber. Pero todo eso solamente lo podemos hacer si tenemos datos y tenemos información. Bueno, yo no sé si los aburrí, ¿verdad? Pero yo quisiera ver si tienen alguna pregunta, alguna idea. Yo veo aquí al muchacho de Cóbano con ganas de decir algo, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, primero buenas tardes, Enrique. En realidad, yo ya he visto un poco sobre este proyecto, creo que había salido en la República como la semana pasada. Sí, correcto. Ok, yo ya lo he visto y desde ese momento me surgió la duda. Ok, incluso usted mismo lo vino a confirmar acá, sobre la intromisión de sectores regulados en gobernanza en el sistema. O sea, tenemos gente dentro del MOB y dentro de todo esto que, bueno, pues si no les parece los proyectos que a nosotros nos pueden beneficiar los usuarios, pues ellos no van a dar el brazo a torcer. Entonces mi pregunta es, bueno, creo que es excelente el proyecto que está planteando y creo que es necesario ese tipo de modernización. Sin embargo, mi pregunta es, ¿hasta qué punto ustedes saben cuál va a ser la aceptación por parte de estas empresas o produceras? Porque si bien podemos plantear todo, y yo he visto que Costa Rica es buenísimo para plantear proyectos buenísimos y muy buenos y todo, pero a la hora de ejecutarlos, ¿cómo se va a hacer? Porque realmente ustedes pueden crear el mejor proyecto del mundo, pero si tenemos ese montón de personas con sus intereses personales y económicos de un lado, pues va a costar demasiado. Y nada más era como una pequeña acotación, como lo que dijo el ferry, eso es espantoso, lo peor del mundo, tener que viajar por ahí. Entonces, nada más, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Ese es un reto que tenemos. Y por eso vuelvo a la institucionalidad. O sea, ocupas una institucionalidad que sea lo suficientemente fuerte como para hacer este proyecto. Por eso es que estamos sentados estas 4 instituciones. Eso es un gran logro. En realidad nosotros tenemos más de 3 años de estar trabajando con el Banco Central y hasta ahora logramos que no solo esté el Banco Central y la Reserva, sino que esté el MOB, que esté el Incofer y que todos estemos con una sola visión de que hay que lograr esto. Una gran cosa es que ya la sociedad y los usuarios entienden que esto es una necesidad, o sea, esto no es un invento. Y creo que, como yo lo he dicho abiertamente en otros foros también, el problema, ¿saben qué es lo que pasa? Que con buses o sin buses, con tren o sin tren, esto va a pasar para todo lo demás, y pasa para todo lo demás. Cada vez pagamos menos en efectivo y usamos otros medios para pagar. Entonces, lo que hay que hacer aquí es acercar las industrias, acercar a las empresas autobuseras, acercar al Incofer y construir una solución. Que, como les digo, es una solución conjunta entre todas las instituciones, porque se ocupa que todas participemos. El que define, el que da el permiso, que es el MOB, el que pone la tarifa, el que regula las transacciones financieras y el que da el servicio del tren. Y el hecho de que estemos sentados en una mesa es una señal en la dirección correcta, o sea, es una señal en la búsqueda de esa solución. Que pudo haber sido distinto, que han pasado N años y no se ha hecho esto del pago electrónico que está planteado desde hace 20 años. Y sí, está bien, pero bueno, veamos un poco para adelante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Trabajando fuertemente con el Incofer. También se le ha solicitado
groseras, designar ya los representantes que van a estar sentados en mesas de trabajo terminando de diseñar este sistema. A pesar de que eso existe en otros lugares del mundo, en Costa Rica hay que, digamos, hacer nuestro propio diseño. Nosotros tenemos particularidades, tenemos cosas que no hay en otros lados, pero tenemos una gran oportunidad. En países donde ya existen grandes redes de recaudo y máquinas que dan tarjetas y todo eso, quitar todo eso es un gran problema, porque es una inversión enorme, porque ya se ha invertido mucho durante años, pero poco a poco los países van a ir saliendo de esto. La participación de estos señores, de los distintos actores, yo creo que es una cosa que se está dando porque eso es una necesidad del país y porque hay, digamos, también hay mucha presión porque esto se dé. Y aquí lo más importante es que el usuario pueda tener este tipo de herramientas. Vamos a ver, yo creo que puede venir primero un plan piloto en el tren, pero como les digo, ya estamos trabajando con las empresas y ojalá podamos obtenerlo. Realmente es algo bueno para todos, que además tiene un costo relativamente bajo en el entendido de que vamos a usar lo que ya la gente tiene: teléfonos, tarjetas, medios de pago, lo que usamos para todo lo demás. Entonces, tenemos la esperanza de que vamos a caminar de forma importante en los próximos tiempos. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle por la presentación, porque yo siento que con relación a las otras presentaciones ha sido una presentación que ha sido activa y de temáticas que para nosotros como futuros administradores públicos y empleados también de la parte pública tenemos que dominar todas esas técnicas y todo cómo adaptar la tecnología y las diferentes innovaciones a todos los mecanismos de la administración pública. Y mi pregunta se relacionaba con si es un cambio en el sistema o un cambio en la cultura, y específicamente cómo adaptar esos cambios que usted mencionó a la cultura costarricense, que ni siquiera sabe respetar las vías para los ciclistas. De hecho, un claro ejemplo es cómo se ha destruido en los últimos meses lo que es la ciclovía que comienza aquí en derecho. Y también preguntarle qué beneficios tiene todo lo que se mencionó a la parte del ambiente. Excelente tu pregunta. Decía un amigo mío que la I es mejor que la O, porque la I es incluyente y la O es excluyente. Entonces yo creo que la respuesta es que ambas, o sea, es un cambio de sistema, pero también es un cambio de cultura. E indudablemente también esto requiere una actitud, digamos, y una cultura del usuario un poco distinta. Precisamente por eso es que yo creo que este es un momento muy apropiado para hacer estas cosas. Haber pensado en esto tal vez hace 10 años hubiera sido un poco más difícil, o hace 15 o hace 20, pero resulta ser que hoy no, ya los ticos en su mayoría estamos acostumbrados a hacer pagos electrónicos, a tener un teléfono, a hacer transacciones de distinto tipo. Entonces ya ha habido un cambio cultural en ese sentido. A la larga estamos en un momento muy apropiado para no tener una gran barrera cultural. Hay países, vean qué interesante, y es que nosotros los latinos tenemos nuestras particularidades, ¿verdad? Resulta ser que en España, me contaba un amigo mío que la gente, a pesar de que usted compra un tiquetillo y lo mete en una máquina, la gente hace matráfulas con ese tiquete. Entonces agarran la banda magnética que tiene por detrás y le ponen, no sé, un tape o no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces empiezan a usar el tiquete, y cuando el tiquete se les daña, entonces van a la boletería y dicen que es que el tiquete se les dañó y se lo cambian por otro, ¿verdad? Y viajan de gratis todo el tiempo. Pero hay otros países, y leí una noticia hace poco, por ejemplo en Noruega, esos trompos que ustedes ven ahí con una barrera que se abre, resulta ser que ya no tienen barreras. Simplemente lo que hay es un punto donde usted se registra, pero no hay ninguna barrera. O sea, si usted quisiera, no paga y pasa recto. Perdón, pero la gente no hace eso. ¿Por qué la gente no hace eso? Por un tema de cultura, porque la gente tiene un nivel
muy distinto y entonces ya se asume que en el sistema la gente no va a cometer ese tipo de o tener ese tipo de actitudes. Bueno, y efectivamente todas estas cosas tienen cambios culturales, pero yo creo que ustedes los jóvenes son el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Porque ahora tenemos jóvenes que quieren usar bicicleta, que quieren usar otros medios de transporte, que son más conscientes sobre los temas del medio ambiente. Y ahora estabas preguntando qué impactos tiene. Bueno, una medida tan sencilla como esta y tan importante puede tener un montón de impactos, ¿verdad? Imagínense que una transacción fuera de contacto en el transporte público se supone que dura, el tiempo estándar para hacerla es de 300 milisegundos. Es más, no quería entrar en ese detalle, pero no importa, les cuento, son transacciones fuera de línea, no son transacciones como la que hace una McDonald's, que uno paga y entonces la señal va hasta el banco y le dice si tiene fondo. No, funciona distinto y son transacciones muy rápidas, por eso se llama tap and go. Usted se abrió, pasó y listo. Solo esa reducción en el tiempo, ya usted va a tener economías, menos contaminación, menos buses parados en la parada, tirando humo mientras no tengamos buses eléctricos o otras cosas. Tiene enormes beneficios para todas las partes. Pero volviendo a la pregunta, las dos cosas, cambio de sistema y cambio de cultura. Bueno, lo mío no es una pregunta, sino es un comentario. El plan del tren ya es suficientemente necesario, porque últimamente el tren hacia Cartago va la gente sentada y va triple fila de la gente de pie, y mientras la persona pasa recogiendo los tiquetes, es una incomodidad también para los que van de pie, también como a los que van sacando el dinero y se cae y pasa un montón de cosas. Y creo que el pago electrónico sí tiene que ser muy como que ya. Te voy a hacer una pregunta. ¿A usted le sonaría muy loco si yo le digo o más bien te hago esta pregunta, ¿qué pensarías si dejamos de cobrar dentro de los vagones y cobramos fuera de los vagones? Siento que sería lo mismo, porque sería la misma fila que se va a hacer como en la boletería. Pero si usted puede comprar su ticket y traerlo en el teléfono, Ahí sería muy eficiente, porque me van a sacar el teléfono, pasa y dice. bueno, esa pregunta se las hago porque ese es un tema fundamental. Con las estaciones de tren que tenemos y con la gente pagando en efectivo y con lo lleno que va el tren, ¿es lógico cobrar dentro del tren y validar los tiquetes dentro del tren? Pareciera que no, ¿verdad? Entonces hay que buscar una solución a eso para que el sistema sea mucho más eficiente. Usted traiga su tiquete. Para los que no quieren usar el teléfono, de repente habrá que tener algunas ventas de tiquetes físicos. Uno esperaría que eso cada vez sea menor hasta un momento en que ya a la larga usted los elimina, pero usted debería llegar al tren con su tiquete en la mano, como pasa en todo lado. Y cuando usted llega a la estación, usted pasa por una barrera, se valida, entra y cuando viene el tren usted se subió y listo. Con respecto a la propuesta, en realidad me parece sumamente eficiente. Sin embargo, han considerado la brecha digital y las personas como adultas mayores o que no tienen acceso a internet en todo momento por medio de las empresas telefónicas. Entonces tienen como alguna otra propuesta a la larga, porque como ahora estaba mencionando, piensan eliminar por completo los tiquetes a largo plazo, pero están considerando como esa brecha digital existente. Me encanta esa pregunta porque me dice a mi hija un día, papi, pero si yo tengo que estar comprando el tiquete con el teléfono, me voy a quedar sin carga, más ahora con los cambios que hicieron, ¿verdad? Bueno, pero tenemos una excelente oportunidad. Resulta ser que la SUTEL, que también se llama Superintendencia de Telecomunicaciones, que también es un órgano desconcentrado del ARECEP, es un hijo del ARECEP, y es el que regula todos los temas en materia de telecomunicaciones, tiene un fondo que se llama Fonatel, tiene bastante plata en ese fondo,
y tiene un programa que se llama Espacios Públicos Conectados, que a mí me parece que es una idea maravillosa, donde con esa plata, que además viene de la, digamos, del mismo negocio de las telecomunicaciones, de la venta de las frecuencias y de lo que pagan las empresas al Estado todos los años, con esa misma plata Fonatel va a poner internet gratis en espacios públicos. Entonces, y en ese proyecto que ya salió el cartel, ustedes se pueden meter ahí a Fonatel, a Sutel, buscan ahí Fonatel, ahí vienen todas las especificaciones, ahí ustedes pueden ver en qué montón de lugares se piensa poner internet gratis para la gente, parques, etc. Y dentro de ellos están las paradas de tren y el mismo tren, los vagones. Hicimos un trabajo para Fonatel, conjuntamente con el Incofer, mapeamos todas las paradas y le dimos la información necesaria para que el tren sea parte de ese proyecto, y uno esperaría que a partir del próximo año, si Dios lo permite, la gente que use el tren podría estar en la parada con internet gratis o dentro de los vagones con internet gratis. La pregunta que haces es muy válida, ¿verdad? Pero bueno, ya hay una primera herramienta que nos permitiría agilizar mucho este tipo de cosas sin que la gente tenga que gastar el saldo que tiene en la tarjeta y en el teléfono, simplemente con internet gratis. Que valga la pena decir, ese mismo internet podría servir para muchas cosas. Imagínense, por ejemplo, y voy a decir ideas, estas son ideas personales, no es que me lo haya dicho Fonatel, pero digamos, son ideas que soñando un poco uno podría soñar, ¿y por qué no usar ese internet en esos parques, en esas paradas, y tal vez conjuntamente con las municipalidades poner cámaras de vigilancia, y entonces estás en una parada segura donde hay un monitoreo y cierta vigilancia? ¿O por qué usar esa misma infraestructura para que haya buena luz en las terminales y en las paradas, aprovechando la infraestructura que hay que poner para el internet? O sea, hay un montón de oportunidades que se abren con ese tipo de proyectos. Los adultos mayores es un tema muy importante. Los adultos mayores viajan gratis en recorridos menores a los 25 kilómetros. Cuando los recorridos son mayores a 25 kilómetros pagan una fracción del pasaje. En realidad, ¿quién paga esos pasajes de los adultos mayores? ¿Ah? No, porque si todo el servicio se paga por medio de la tarifa y no hay subsidio del Estado, ¿quién paga los viajes que hacen los adultos mayores? Así es. Entre todos los demás usuarios pagan el pasaje de los adultos mayores. Entonces, cuando calculamos la tarifa en ARECEP, en realidad la cuenta se reparte entre los que efectivamente pagan, quitando los adultos mayores. Pero hay todo un tema, y es un tema, dadas nuestras características poblacionales, que ha ido en incremento. Tenemos muchos más adultos mayores. Y hay gente que dice que hay ciertas rutas donde viajan muchos adultos mayores, y como viajan gratis, entonces también ahora viajan más, y hay gente que lo utiliza más el servicio. Y entonces la forma de registrarse usted como adulto mayor es a través de la cédula. Entonces, las lectoras de cédula es otro tema que tiene que estar incorporado. Tienen que haber mecanismos para que este tipo de poblaciones puedan ser debidamente registradas e incorporadas dentro de lo que nos interesa, que es la información. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy buenas tardes. Otra vez, mi pregunta es un poco salido como del tema que va, pero muy actual, y es con plataformas como Uber, que si bien es cierto, es parte de lo que hay que regular, y es porque Uber no es única en el mundo, sino que hay muchas plataformas que podrían incluirse en el sistema costarricense y podrían entrar en el mismo. Si bien es cierto, Uber es una plataforma que tiene muchísimas ventajas,
pero también hay momentos en donde hay una tarifa que, bueno, no sé exactamente cómo se llama, pero que la tarifa sube dinámica, la tarifa dinámica. Y yo vi en un viaje de 900 colones pasó a 3.500, 4.000 colones y seguía subiendo. Entonces, si bien es cierto, ahorita Uber está dando muchísimos beneficios, pero ¿qué propuestas o qué están pensando ustedes con respecto a estas nuevas plataformas de movilidad social, de movilidad de transporte público, para que tampoco se hagan esas injusticias, por ejemplo, de que en algún momento no hayan, qué sé yo, taxis, o en algún momento Uber sea la única opción y que Uber te esté cobrando una tarifa dinámica de 1.000 colones más caros que los taxistas, que incluso es considerable? Sí, digamos, ahí lo que hay que decir es lo siguiente. La regulación de servicios públicos existe, ¿verdad? Es una cosa que está regulada por ley. La ley 7593, que es esa ley que les dejé ahí, que es la ley del ARC, si ustedes la abren, en el artículo 6 dice cuáles son los servicios públicos que están regulados. ¿Por qué un país toma la decisión de regular ciertos servicios? Y eso tiene que ver con temas de tipo económico. ¿Por qué? Porque hay industrias que se comportan como monopolios y entonces el Estado entra a regular esa actividad con el objetivo de que los que actúan como monopolios digamos, no ejerzan todo el poder que podrían ejercer. Cuando usted tiene un monopolio, ¿verdad? En la teoría económica, usualmente lo que usted va a tener es una cantidad de servicio mucho menor que la que podría ofrecer un sistema de competencia y un precio mucho mayor que el que podría tener un sistema de competencia. Entonces el Estado interviene y regula estos servicios, evitando que el monopolista ejerza su acción. Entonces, perdonen que les haga esa introducción, pero es para explicar que las actividades que regula la ARCEP están establecidas en la ley. O sea, la Asamblea Legislativa decidió que el transporte en buses es regulado. Decidió que todo el transporte de personas, todo, absolutamente todo, es regulado. Así como otros servicios, como la electricidad, el agua, etc. Y esos servicios regulados, para poderlos ofrecer, tenés que cumplir con lo que dice la ley. Entonces, alguien que presta servicios de acuerdo con la ley, nuestro ordenamiento jurídico, tiene que tener un permiso o una concesión, un título que le permita ejercer ese servicio. Y en la realidad en que tenemos, que vivimos hoy en día, hay una proliferación de servicios informales. No hay que taparse los ojos para digamos, ni hacerse el ruso, digamos, con esto, pero usted pasa ahí al frente del aeropuerto en Alajuela y ustedes ven ahí los fines de semana un montón de servicios y de taxis ahí parados. O sea, tampoco es que el transporte informal está allá escondido en un lugar donde nadie lo ve, ¿verdad? Pero bueno, todo eso presenta un reto enorme para la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ha proliferado. ¿Y por qué ha proliferado? Porque probablemente, digo yo, el usuario busca servicios más económicos y busca servicios que satisfagan su necesidad. Para prestar un servicio público tienes que tener un permiso del Estado. Pero ¿qué hacemos si hay tanta gente dando servicios que no tienen ese permiso del Estado y que están al margen de la ley? ¿Y qué hacemos también, que todavía yo diría que agrava la situación, cuando el usuario utiliza esos servicios todos los días porque simplemente quiere satisfacer una necesidad? Todo lo que pareciera con este tema que estás tocando es que en realidad aquí hay que tener una discusión grande, o sea, hay que tener una discusión como país, hay que enfrentar una discusión sobre el modelo de transporte que se quiere, ¿verdad?
y el tipo de regulación que hay que hacer en distintos servicios. O sea, la regulación no funciona independientemente como por sí misma o por sí sola. La regulación funciona porque hay un mercado que tiene ciertas imperfecciones y porque hay que intervenirlo y trabajar en eso. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿un mercado X necesita regulación o no necesita regulación? Y como te digo, hoy en día, de acuerdo a la ley que tenemos, la autoridad reguladora ha sido clara que para prestar un servicio hay que tener un permiso del MOB y cumplir con lo que dice la ley. Si no tenés eso, estás actuando al margen de la ley. Pero el problema es que la gente está usando los servicios, entonces los servicios proliferan y proliferan. ¿Cómo atacamos el tema? Bueno, hay que atacarlo con una discusión, y esto es una opinión particular muy seria y muy profunda, sobre todo el sistema de transporte. En otros países donde ha habido esta problemática, hay países donde está prohibido este tipo de servicios y hay países donde se han establecido regulaciones, pero eso requiere una discusión, digamos, al más alto nivel con la Asamblea Legislativa. Había un proyecto para sistemas de transporte colaborativo que había presentado un diputado recientemente. Creo que ese proyecto no ha caminado, pero es un tema grande. El transporte informal es un tema muy grande, atenta contra el transporte formal, pero la gran pregunta aquí es que hay que tomar una decisión y hay que discutirlo seriamente. Algo les iba a decir con respecto a este tema. Recientemente la ARECEP, además salió en las noticias de hoy o de antier, ¿verdad?, que los taxistas ya la próxima semana van en huelga hacia la ARECEP, porque la ARECEP sacó un dictamen y dijo que ni la ARECEP ni la SUTEL tienen competencias para cerrar una aplicación, ¿verdad? Bueno, y eso ha generado toda una controversia y los taxistas han anunciado una manifestación para los próximos días. Es un problema social grande, es un problema que tiene que ver con fuentes de trabajo, que tienen que ver con otros temas más allá que el simple traslado de la gente, pero en el fondo es un problema sobre cómo la gente satisface sus necesidades de movilización. Y como les decía, hay que pensar en el futuro. ¿Se acuerdan el dibujito, la noticia que les puse ahí sobre los vehículos autónomos? No pensemos en estas aplicaciones, pensemos en el vehículo autónomo. ¿Qué pasa si mañana aparecen 5.000 carros sin chofer ahí dando vueltas? ¿Qué vamos a hacer? Jalando gente para arriba y para abajo. Es más, no hay chofer, hay que multar. O sea, cambia toda la realidad, y esos son los cambios dramáticos que estamos viviendo, para los cuales hay que prepararse, para los cuales hay que estudiar, para los cuales hay que investigar, porque como te digo, es decir, vehículos sin chofer, ¿qué hacemos? Yo tuve la oportunidad de ver en España una cosa muy interesante. Ustedes lo pueden buscar en internet, se llama Car2Go. Resulta ser que unos muchachos copiaron el modelo de alquiler de bicicletas que se da en la ciudad, que usted va, alquila una bicicleta que es municipal, la saca en un rack, da la vuelta y después la deja en otro lado. Bueno, eso mismo funciona ahora con carros, ¿verdad? Entonces usted tiene una aplicación, ¿verdad? Tiene una aplicacióncilla de teléfono y dice, mira, necesito un carro, ¿verdad? Y yo me meto aquí ahorita y me dice, ahí en ese parqueo hay un carro, ¿verdad? Son carritos pequeñitos, eléctricos. Yo agarro mi aplicación, me voy y en el parabrisas del carro hay un lector. Abro así, el carro se me abre, lo arranco todo con el teléfono, ¿verdad? Agarro el carro y me voy para Cartago, para donde va la muchacha, ¿verdad? Y cuando llego a Cartago, ahí me dice en la misma aplicación a dónde puedo dejar el carro, como si fuera una bicicleta. Dejo el carro ahí, lo parqueo, pum, pago y me lo descargan de la cuenta. Digo, todas esas cosas son las que están pasando. Es más, yo soy del criterio que no tenemos la menor idea de qué es lo que va a venir probablemente y a qué cambio nos vamos a enfrentar. ¿Cuáles son los retos? Bueno, hoy en día hablamos de estas aplicaciones. Estas aplicaciones básicamente lo que están haciendo es
acercando la oferta con la demanda para distintos servicios. En realidad eso es lo que hacen. Ahora usted, como les digo, vean qué interesante, hay una aplicación que vi donde hay gente que hace almuerzos en la casa y entonces ponen, hoy en mi casa tengo campo yo tengo una mesa para 5 personas y hoy hay arroz, frijoles y carne y ensalada, y vale 3,000 pesos el almuerzo. Y entonces, mira, yo trabajo aquí, voy a ir a almorzar ahí, veo a ver a dónde hay almuerzos, en cuál casa, y voy, todo lo dice en la aplicación. Una oferta contra una demanda que, si no fuera por la tecnología, probablemente es muy difícil hacer esa transacción económica. Bueno, esa es la gran revolución de las tecnologías. ¿Qué vendrá en el futuro? No sabemos. ¿Cómo la regulamos? ¿La regulamos o no la regulamos? Y lo que no se va regulando y no se va enfrentando probablemente va a terminar en algo irregular o un servicio informal o cosas de ese tipo. Bueno, lo mismo ha pasado con Airbnb, por ejemplo. Y Airbnb en muchas ciudades el Estado ha dicho, no, vamos a decir, porque imagínate, usted va, no sé, a Estados Unidos y entonces usted se queda en un cuarto que tengo yo, que yo lo alquilo ahí, pero no pago impuestos, no hago esto. Además tengo apartamentos y los alquilo y entonces los hoteles empiezan a brincar, ¿verdad? Que cómo es posible. Y entonces hay países o ciudades que han dicho, vamos a regular eso. Entonces usted, Airbnb está autorizado pero paga tanto, ¿verdad? Y hay otros países que han dicho que no, ¿verdad? No sé, por ejemplo en Miami hay una gran discusión con eso, pero al final ¿quién es el que resulta favorecido con Airbnb, por ejemplo? Probablemente el usuario, porque eso ha hecho que la calidad de los hoteles y los precios de los hoteles ahora se modulan un poco diferente, porque la oferta y la demanda empieza a jugar diferente. Pero esas disrupciones son las que tiene la tecnología, no sabemos qué viene, ¿verdad? Ya sabemos que hay carros, vienen carros sin chofer, eso va a venir, ya están funcionando y todas las compañías están invirtiendo en eso. Y aquí en cualquier momento aparecen 5,000 carros ahí en la calle sin chofer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a montar en un carro de esos? Probablemente sí. Ya están funcionando en París, en otros lugares. ¿Cuánto va a costar? ¿Lo regulamos o no lo regulamos? ¿Quiénes van a ser los dueños de esa propiedad? A la larga ya yo no voy a necesitar comprar un carro, porque es tan fácil, salgo ahí, cojo un carro, ahí pasa y me llevo a la casa. Bueno, es una respuesta un poco ambigua en el sentido de que no sabemos, ¿verdad? Y hay mucha gente investigando, tratando de ver qué viene. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Yo tenía una pregunta en relación a qué regulación tiene la ARECEP con el servicio del tren, ya que, como usted dijo anteriormente, la tarifa se toma en cuenta los usuarios que deberían ir en el tren. Sin embargo, en el caso del tren de Cartago, va cargado de gente, más la cuenta y no hay distancia de espacio. Y eso genera más ingresos para Incofer, sin embargo, la calidad de servicios totalmente mala. Bueno, esa es una buenísima pregunta. La tarifa del tren de Cartago la calculamos, creo que fue en el año 2013-2014. No tengo el dato aquí exacto, pero lo que quiero decirles es que las tarifas también se desactualizan, ¿verdad? Deberían estar actualizadas y estar reflejando los costos que hay en la realidad. Cuando calculamos esa tarifa había un gran problema, y era, como era una ruta nueva, digamos, era la primera vez que ibas a poner el servicio, entonces la pregunta era, ¿y entre cuántos dividimos la cuenta? ¿Cuánta gente está usando el tren? Y entonces, al final de cuentas, tuvimos que asumir un supuesto, y es que los trenes van llenos. Y se calculó la tarifa como si el tren fuera a un 100% de ocupación. Si yo bajo la ocupación de la gente y calculo entre menos gente, más alta va a dar la tarifa. El problema que estamos teniendo, que es lo que les explicaba ahora, es que hay un porcentaje muy alto de evasión. Como el tren va lleno, cobramos a bordo,
no podemos cobrarle a la gente y en la hora pico no pueden ni pasar por el pasillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le cobro al que vaya al final del vagón? Para peores hay que andar menudo, darle vueltas, sacar el cambio, cuánto dura una persona haciendo esta transacción. Entonces, con ese método el Incofer estaría destinado a seguir teniendo ingresos que no perciben, y entonces eso se vuelve en un círculo vicioso, porque entonces para mejorar la calidad hay que tener los ingresos, y para poder tener en mejores condiciones los vagones hay que tener plata, pero si no le puedo cobrar la plata, y se convirtió aquello en un círculo vicioso. Por eso es muy importante tener un sistema de pago electrónico. Hay que repensar si sacamos el cobro del tren, lo ponemos en las estaciones y en las paradas. Hay que pensar qué tipo de infraestructura, aunque sea una cosa muy liviana, se puede hacer en las paradas. A la largo es una ¿cómo se llama? Una bardita, hay una cerca, no sé qué, pero la ventaja es que ahora tenemos teléfonos, y entonces puede haber simplemente una persona o varias personas que tienen lectores de códigos, usted se registra ahí y va pasando. Esa es la ventaja del pago electrónico, ¿verdad? Sí. Hicimos una encuesta de qué es lo que más le preocupa a la gente en el tren, y obviamente la calidad del servicio es lo que más le preocupa. Lo que más le gusta a la gente del tren es que llega muy rápido, ¿verdad? Entonces la gente, con tal de llegar rápido, viene guindando de la puerta, ¿verdad? Con todo el tema que eso significa. Y hoy salió, por cierto, una noticia de que el Incofer deseó que el tren no se iba a mover si la gente estaba guindando en las puertas, y no sé si vieron esa noticia, ¿verdad? Que el tren dijo, no me muevo si la gente está guindando en las puertas. Y ahí viene qué pasó, de ahí tuvo que moverse, porque la gente va guindando en las puertas, no hay otra, ¿verdad? Bueno, son sistemas de transporte masivo de personas. Un tren de cercanías, por ejemplo, o un tren que se mueve a distintas distancias, funciona diferente. Usted tiene su tiquete, tiene su campo reservado, se monta ahí y viaja 5 horas en el tren sin ningún problema. Pero esos son sistemas de movilización de alto volumen, y por lo tanto lo que hablábamos con los señores profesores hoy, la gente va estrujada y todo, porque la gente lo que necesita es moverse rápido. Hay lugares donde hay gente contratada para empujar a la gente y que la gente entre en el tren y se cierren las puertas, porque si no el tren no se puede mover. Pero ese dato solo lo podemos saber si tenemos sistemas de conteos de pasajeros. Vamos a agradecerle en primer lugar a don Enrique Muñoz Aguilar la conferencia dada el día de hoy. Creo que el tema es muy importante. Solo quiero hacer un comentario como académico. Los temas tocados, si ustedes lo digan, tienen que ver. Un país que no tenga contratación administrativa adecuada tiene incidencia sobre el Producto Interno Bruto y sobre las capacidades de decisión. El tema que vimos en la vez pasada, que fue inversión pública, es un tema fundamental, porque significa que ahí es fundamental hacer cambios en la inversión pública, en el timón, en los indicadores de inversión pública. Y tercero, la conferencia de hoy nos ubica, además del tema en sí, de la autoridad, un tema de cómo debemos manejar el tema de costos. El tema de costos es un tema fundamental para los bienes y servicios, pero también pensemos que hay que pensar en todo el nuevo modelo económico, social y de gestión pública, no administración pública tradicional. Esa, compañeros, aunque soy 3 veces la edad de muchos de ustedes, va a pasar a la historia. Como pasó a la historia cuando uno va a un concierto y no había etiquetas a lo que se viene. En ciertos lugares está un concierto y ya la gente hace fila. Al estadio, cuando hay un partido de las elecciones, nada más como antes, al empujón. Hoy día etiquete, y si no tiene etiquete, usted no entra. La cultura hay que transformarla, pero hay que hacer esfuerzos. El segundo se ubica en un tema importante, que es lo siguiente: es que hay que fortalecer este tipo de acciones que ayudan en la capacidad ambiental, en la capacidad de buscar cómo mejorar ciertos servicios que ayudan a que hagamos menos emisiones de carbono, que mejoremos también la parte que señalaba, a la parte del elemento de costos, también la parte ambiental. La tercera es un anuncio comercial que me pidió la coordinadora. Es que recuerden que el 23 tenemos conferencia a las 2 de la tarde en este auditorio,
la va a dar el doctor Mauricio Víquez Lizardo sobre ética de los servicios públicos. Uno tiene que tener una visión integral de todos los temas de la gestión pública para hacer eso. Hago un paréntesis, le agradecemos también al señor decano que está presente, atrás don Carlos Palma, su presencia en esta tarde-noche. Y por último, somos pocos ya, yo pediría un fuerte aplauso para don Enrique por la conferencia